Hola amigos, me llamo Beto, y este es mi canal. Aquí hablaremos de leyendas argentinas. Y la primera se llama el perro familiar. Bueno, comencemos. Esta historia o leyenda nace y se desarrolla en el noroeste argentino junto con la proliferación de la industria azucarera y la instalación de varios ingenios a finales del siglo XIX y principios del pasado, donde se empleaban a miles de obreros a sueldos de hambre y condiciones de trabajo inhumanas. Se cuenta que los patrones de los ingenios, para hacerse más ricos, para tener más suerte y abundancia, realizan un contrato con el familiar, que es el diablo. Cada año le ofrecen un peón de los que llegan a la cosecha, para que se lo coma. Los dueños tenían en la fábrica un cuarto oculto donde vivía el familiar. Allí enviaban a la gente a buscar herramientas. Pero ninguno de los que entraba volvía a salir. Negro como la muerte y feroz como todo el mal del mundo. Sus ojos desprendían llamaradas de fuego y sus garras tenían la fuerza de 1000 hombres. Y también podía suceder que el perro se tragase a algún trabajador en especial, sobre todo aquellos que tenían ideas políticas distintas de las del jefe. Estos solían ser los más deliciosos para el perro del diablo, y además servía como ejemplo para que a ningún otro obrero se le ocurra tener ideas políticas distintas a las del patrón. Incluso era mejor que no tuvieran ideas políticas. Y hasta que no tuvieran ideas en absoluto. Por las noches o a la hora del sopor de la siesta, se podía oír un ruido extraño de cadenas que eran arrastradas, era el perro familiar, así le decía a la gente en pocas palabras y cerraba puertas y ventanas, por si acaso. Una de sus leyendas está situada profundamente en la zona de los ingenios y plantaciones de los poderosos, que dentro de sus tierras tenían las famosas colonias, donde vivían los trabajadores, constituían verdaderos pueblos, o ciudades pequeñas, pero con la ley del patrón, la policía del patrón, los almacenes del patrón y curiosamente todos votaban para el partido o candidato del patrón. La leyenda era una espada de 2 filos, asustaba a la gente, la tenía contenida, miedosa y permitía los abusos, secuestros y humillaciones con cierta tranquilidad e impunidad. El que sabía del verdadero significado del cuento, corría riesgos si pretendía protestar, hacer valer sus derechos, pedir sus garantías, o pedir salud, educación o dignidad. Muchos de ellos fueron llevados al infierno por el nauseabundo y cobarde perro familiar con distintos trajes, según la ocasión y la historia. Muchos juran haber visto al perro familiar. Lo de familiar tiene que ver con el tamaño, como las gaseosas o productos familiares. Y porque al atacar a uno de la familia, grupo, pueblo, asociación, sindicato, movimiento producía en los demás miembros sensaciones de miedo, de parálisis, de dispersión. Otros dicen que tienen que ver con la familia del dueño del perro, el que hizo el pacto con el demonio. En ese pacto, el diablo cuidaba la fortuna de la familia y a cambio tenían que alimentar al perro con una persona. Los numerosos ingenios de Tucumán, las grandes fincas de Catamarca y San Luis y los viñedos importantes en nuestro país cuentan todos con un familiar que hace parir a las vacas, reproducirse en abundancia a las majadas y acrecentar riquezas. Además de comer hombres se alimenta con leche, menudos de vacas caneadas especialmente para él o grandes tachos de locro. Vive encerrado en sótanos donde se lo escucha gemir como un niño, en habitaciones ocultas en las casas o fábricas, corrales de picas y, en su aspecto de víbora, puede habitar en petacas. Cuando el dueño se muere y no pasa el secreto a otro, como ya no atienden al familiar ni le dan de comer, este se pierde y la fortuna desaparece. Es común en los ingenios, que con la última molienda de caña de azúcar, se arroje a los trapiches un muñeco que representa al obrero que los propietarios del ingenio deben entregarle a Satanás, para así conformarlo y no llevarse a nadie más. En otras versiones, el familiar toma el contorno de un feroz y enorme perro negro sin cabeza que como el vigorón aguarda su cuota de carne humana, agazapado en los tenebrosos rincones del ingenio. Así que cuando vean un perro negro y malo dúdenlo 2 veces antes de hacer algo. Hasta luego y gracias.